Bien, buenas tardes, jóvenes. Dios les bendiga a todos. Por la gracia de Dios, aquí estamos en esta tarde, en este evento tan importante para todos nosotros, que formamos parte de la Iglesia del Señor. Para mí es realmente un privilegio de que un evento como este, donde hay tantos jóvenes de diferentes lugares de nuestro país, tengamos la oportunidad de reunirnos para escuchar la palabra de Dios y para también tener la oportunidad de estrechar nuestros brazos, tener la oportunidad también de compartir de diferentes formas. Esta tarde, Dios mediante, nosotros quisiéramos estar compartiendo con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que está en primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4 y su versículo 12, donde estaremos siendo confrontados por la palabra en un texto como este. Primera de Timoteo, capítulo 4 y su versículo 12. Donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Lo voy a contar, quisiera que lo leyéramos todos al mismo tiempo. Voy a contar hasta 3. Cuando finalice el 3, comenzamos a leerlo inmediatamente. Voy a contar 1, 2 y 3. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, Padre amado, en este momento glorioso, nos encontramos ante tu presencia. Lo hacemos con gozo y reverencia ante ti, dándote las gracias, Padre, por la oportunidad de este grupo de jóvenes tener la bendición de congregarse y estar bajo el sonido de tu palabra. Gracias por los cánticos, por las alabanzas, por los tiempos, Señor, de confraternidad que hemos tenido. Y ahora al abrir tu palabra, deseamos, Señor, que lo que tú deseas, que nuestros oídos, que nuestros corazones escuchen, lo ponga en boca de un servidor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, jóvenes, que aquí nos encontramos en esta tarde, quisiera que nosotros comencemos a trabajar con un tema que es de mucha importancia, no solamente en esta generación, sino a través de todas las generaciones de la iglesia. Estoy hablando del tema jóvenes de impacto. Como nosotros, como jóvenes participantes de iglesias locales, somos de impacto en la comunidad, en la iglesia y donde quiera que nosotros nos encontramos. Yo quisiera comenzar señalando algunos aspectos importantes acerca de cómo está la situación de la juventud en nuestro país antes de nosotros abordar el tema. ¿Cuál es el panorama o situación actual en la juventud dominicana? Lo primero que tenemos que señalar es lo siguiente. Nuestro país está en uno de los momentos más difíciles de su historia. Nunca como ahora nuestra juventud se ha visto tan atacada en todos los frentes. Por ejemplo, hoy tenemos un 21% de ninis. Y muchos se preguntarán, ¿y quiénes son los ninis que Emmanuel está señalando en este momento? Bueno, nos referimos a aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan. Un 21% de los jóvenes en nuestro país prácticamente no estudia ni tampoco trabajan. Un porcentaje muy alto de bachilleres y universitarios son semianalfabetos. Somos de los peores en educación en todo el mundo. Ocupamos el 5º lugar de embarazo en adolescentes de América Latina.
El nivel de corrupción y de desempleo ha llegado a su punto máximo. El deterioro de la familia es muy evidente. Y hoy, ustedes van a ver una foto ahora, de falsos modelos que tiene nuestra juventud en el país. Pueden avanzar un poquito, ¿quién está ahí? Hay falsos modelos o ejemplos de la juventud dominicana. Quité el rostro, pero ustedes conocen muy bien de cuáles jóvenes nosotros nos estamos refiriendo. Algunos de ellos han recibido grandes premios en nuestro país. A ellos se les tiene como los modelos, como los ejemplos, como a aquellos a los cuales hay que seguir. De hecho, muchos de ellos tienen vidas distorsionadas, pero los jóvenes de hoy, los jóvenes de nuestro país, continuamente le están a ellos siguiendo. Y nosotros, al ver este deterioro de modelos falsos, de jóvenes aparentemente triunfantes en nuestra nación, se hace necesario de que la juventud dominicana tenga modelos, y ustedes jóvenes que dicen que son seguidores de Cristo y que Cristo es su vida, son los llamados a llenar este vacío de jóvenes ejemplares que impacten, que naveguen en contra de la corriente de nuestra sociedad y que le digan a este mundo destrozado por el pecado de la bondad y del poder transformador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mundo se está acabando hasta cierto punto, pero tú, querido joven que está en esta tarde, eres el llamado a decirle a nuestra sociedad del pecado que está destrozando sus vidas y hablarle de Cristo y de su poder transformador. Ese impacto, choque o colisión con el sistema corrupto del mundo no sucede solo. Es necesario, es imprescindible pasar de la palabra a los hechos. Ustedes, aunque no se lo crean, son los mejores jóvenes con que cuenta nuestro país. En ustedes descansa la vida de Dios. Ustedes deben ser los mejores ciudadanos de nuestro país. Ustedes deben ser los mejores estudiantes. Ustedes deben ser los mejores hijos. Ustedes deben ser los mejores jóvenes, o los jóvenes a quienes hay que consultar y con quienes debe contar nuestra nación. Así comenzamos nosotros viendo un panorama de cómo está el país en el cual nosotros nos encontramos. Y en ese texto que nosotros leímos hace un momento de la palabra de Dios, está contenido un tremendo mensaje de cómo en una época diferente a la nuestra, un joven pudo trascender en su época. Me estoy refiriendo a Timoteo, quien vivió en ese tiempo y a quien está dirigida la carta de la porción de la palabra que nosotros leímos hace un momento. ¿Qué dice el texto? 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 12. Ninguno tenga en poco que tu juventud, sino sé ejemplo de quiénes, de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y también en pureza. ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Si usted ve esa porción y dice, pero ven acá, esto se escribió hace 2000 años. ¿Y cómo en esta tarde se está señalando de que se vivió una época similar a la que nosotros estamos viviendo? Bueno, Timoteo estaba en una ciudad corrupta. Estaba en una ciudad llamada Éfeso, donde la corrupción estaba en su máximo nivel. Había un templo de una famosa diosa llamada Diana, en la cual había prostitución, donde había idolatría, donde había de todo. Y cuando usted revisa nuestra nación, nosotros acabamos de decir la grande cantidad de calamidades por la cual está envuelta el país nuestro. Pablo, a quien dirige esta carta a Timoteo, le da una serie de orientaciones de cómo él
podía ministrar la palabra siendo un joven ejemplar. Esta carta de Timoteo, entre las orientaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, está en la siguiente: una defensa a la doctrina. Número 2, le da la oportunidad de hablar de cómo debe ser el orden interno en el culto. Le da la oportunidad de señalarle cuáles son las características de aquel que ejerce el oficio de anciano dentro de ella. Y en este capítulo 4 está encerrado un concepto que nosotros quisiéramos en esta tarde trabajarla tranquilamente. Y es el concepto de un joven de impacto. Cómo nosotros en el tiempo de ahora, en el tiempo que nos ha tocado vivir, podemos ser jóvenes que trascendamos en la sociedad en la cual nos encontramos. Cuando vemos nosotros a esos falsos ejemplos que aquí se mencionan, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿y por qué los jóvenes de ahora lo consultan a ellos? ¿Por qué los jóvenes de ahora quieren vivir como ellos viven? ¿Por qué nuestra nación hoy en día sigue esos modelos que ahí están y no sigue el modelo correcto que nos presenta la palabra de Dios? Aquí en este texto del capítulo 4, nosotros podemos señalar varias verdades. Número 1, la primera que quisiéramos señalar es la siguiente, y puede avanzar, por favor, aquel que está en el control, para nosotros seguir trabajando con el concepto. Puede avanzar, por favor, un poco más. ¿Cómo nosotros somos jóvenes de impacto? ¿Cómo nosotros podemos trascender en el tiempo en el cual nos encontramos? ¿Cuáles cosas debemos consumir? ¿Cuáles deben ser los hábitos de nuestras vidas? Nosotros notamos en el versículo 6 de este capítulo 4 cómo se habla de lo siguiente. Dice el versículo 6: y esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Una de las cosas que usted debe de hacer para usted estar fuerte, ¿qué es? ¿Comer o no comer? Si no comemos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No morimos, nos enfermamos. Es necesario comer, es necesario nutrirse. Pero para vivir la vida cristiana es necesario nutrirse y comer algo que es vital. Aquí el texto nos acaba de señalar lo siguiente: nutrido ¿con qué? Con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Estamos viendo la parte B de este texto. Vamos a ver la parte B de varios textos. Pero también nosotros notamos más adelante otra gran realidad, versículo 8. Ahora que estamos en un tiempo donde ustedes notan de que en cada ciudad, en cada pueblo y en cada barrio hay gimnasio por donde quiera. Los gimnasios están ahí y no son malos. Cuando usted tiene la oportunidad de ir a un gimnasio y ejercitarse, usted está haciendo una buena acción. Y aquí en este texto de la palabra de Dios, versículo 8, se destaca el hecho de lo bueno y provechoso que es para el cuerpo humano ir a un gimnasio y ejercitarse. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, es bueno. Pero dice, pero la piedad, la devoción a Dios, la dedicación a Dios, el dedicarse a día a buscar al Señor, dice aquí el texto, para todo ¿qué? Para todo aprovecha.
El ejercicio corporal nos sirve ¿para qué? Para fortalecer nuestros músculos. ¿Nos sirve para qué? Para mantenernos saludables físicamente, todo eso es bueno. Pero va a llegar un día donde no va a ser necesario que hagamos ejercicio porque ya estaremos muertos. El ejercicio sirve para esta vida presente y debemos hacerlo. Nosotros necesitamos algo que nos sirva para esta vida presente, pero también nos sirva a nosotros para toda la eternidad. Y el texto nos dice, lo leemos de nuevo aquí, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y cuando hablamos de todo, estamos hablando de todo. Dedicarse a Dios te sirve a ti para tus actividades diarias, te sirve a ti para tú ser un mejor estudiante, te sirve a ti para tú ser un mejor hijo, te sirve a ti para tú ser un buen empleado, te sirve a ti para tú ser un buen ciudadano, te sirve a ti para todas las áreas de nuestra vida. Pero más que todo, nos sirve para esta vida presente y también para la vida venidera. Yo te pregunto, querido joven que está aquí entre nosotros en esta tarde, hablando de piedad y de devoción a Dios, ¿cómo está entonces tu tiempo de oración? ¿Qué tanto tú oras? ¿Qué tanto tú estás en compañía de tu Señor? ¿Qué tanto tiempo también tú dedicas a la lectura y estudio de la palabra del Señor? Voy a hacer una pregunta. De los que estamos aquí, ¿quiénes están en la universidad? Hay un buen grupo. ¿Cuántos libros ustedes han leído mientras han estado en la universidad? ¿Quiénes estudian medicina? Ok. ¿Cuántos libros de esos grandotes que ustedes usan han leído? Pregunta para los médicos. Mucho. ¿Cuántos libros han estudiado? Los que son ingenieros han estudiado. Los que estudian alguna licenciatura, ¿cuántos libros han devorado? Levanten la mano a aquel que ha leído un libro entero esta tarde. Un ejercicio sencillo. Levanten la mano. Okay. ¿Cuántos de ustedes han leído este libro pequeño que aquí está? Entero. ¿Por qué yo oigo como un murmullo cuando se habla de este libro? ¿Acaso este libro es menos importante que el libro de anatomía que tú has leído? ¿Acaso este libro es menos importante que cualquier libro de cálculo que tú hayas devorado? ¿Acaso este libro es menos importante que cualquier libro de administración? Este libro no solamente te da conceptos de todas esas carreras, sino que te da los conceptos y las herramientas necesarias para agradar a Dios y ser de bendición y de impacto a la humanidad en la cual nosotros nos encontramos. Jóvenes, no hay nada más importante que ese libro. No hay nada más importante que tu tiempo de oración. Y si hablamos de impacto, un nombre muy bonito, hermoso, no tiene sentido si ese libro no es la herramienta principal para impactar, para ir en contra de la corriente del mundo en el cual nosotros nos encontramos. Jóvenes de impacto, jóvenes que trascienden, jóvenes que no solamente van hacia adelante, sino que también ayudan a que otros puedan sus vidas ser transformadas por el avance de nuestro Señor y Salvador a través del Evangelio. Aquí en esta carta de 1 Timoteo, en su capítulo 4,
Acabamos de leer el versículo 8 y viendo el principio y la necesidad de la práctica de la piedad o dedicarse a Dios por completo. Dedicarse a Dios por completo implica que las 24 horas al día, de los 7 días de la semana, de los 365 días del año, estaremos dedicados a agradar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Pero dice más adelante, versículo 12, el versículo que nosotros leímos hace un momento, lo siguiente. El versículo 12 nos dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a quienes, en primer lugar, de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud, en el sentido de que porque tú seas joven, tu opinión no vale. Tu opinión sí vale. Tu opinión sí es importante. Tu opinión, como es la opinión de Dios, debe hacerse valer en el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Y por el hecho de que tú seas joven, no te sientas menos. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí viene una palabra importante y vital en esta tarde. Sino sé ejemplo. ¿Qué significa la palabra ejemplo? La palabra ejemplo es la misma que nosotros utilizamos y traducimos en nuestro idioma como calcar. ¿Qué es calcar? Bueno, lo mismo que hacen los estudiantes cuando toman una pintura, un dibujo determinado y le ponen algo, un lienzo por encima o una hoja en blanco, y posteriormente la misma figura que está debajo es la que ellos tratan de lograr. ¿Qué es calcar? Bueno, cuando éramos antiguamente más joven, calcar era también tomar una moneda, colocarle un papel encima y posteriormente rayarlo con un lápiz. ¿Qué salía ahí? Salía la moneda, ya sea la cara o ya sea en la parte del escudo. Eso es el calcar. Eso es un ejemplo. Ejemplo es calcar la vida de alguien. Modelar el carácter que alguien me ha transmitido. Noten que cuando estamos calcando algo, estamos totalmente pegados. Si usted no pega el lápiz a la hoja, no sale la moneda, no sale la hoja. De la misma manera, aquel a quien debemos nosotros calcar, o que vamos a tratar de que calque la vida de Cristo, debe estar totalmente junto con Él. Nosotros, de acuerdo a este texto, estamos llamados a que, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, que tu vida sea calcada, que tu vida sea de impacto de los creyentes con varias acciones. Número 1, en palabra. Número 2, conducta. Número 3, amor. Número 4, espíritu, fe y también pureza. En esta tarde tengo una pregunta importante, reflexiva para todos los que aquí nos encontramos. Si hemos entendido lo que significa la palabra calcar, que es imitar o al mismo tiempo ejecutar lo mismo que alguien me está tratando de enseñar, ¿tú crees que tu vida puede ser calcada en otra persona? Tú puedes decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo.
Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Tú crees que tu vida puede ser calcada en alguien? ¿Tú crees que tú eres alguien digno de que alguien haga exactamente lo que tú haces en tu vida? Hace un rato ustedes me dijeron, y nótense que esa misma pregunta la he hecho en todas partes. Muchos de ustedes nos hemos visto en campamentos, nos hemos visto en sus iglesias, nos hemos visto en diferentes eventos, y la pregunta ha sido exactamente la misma. En cuanto al hecho del tiempo de oración, en cuanto al hecho de la lectura y estudio de la palabra de Dios. Hace 5 años pregunté en un evento donde habían muchísimos de ustedes, 450 en total, ¿cuánto habían leído este libro? En aquella oportunidad solamente 8 levantaron la mano. Y en el día de hoy, la historia se repite una y otra vez. Te pregunto, tú dices que eres creyente, que amas a Dios, pero tú no estás dispuesto a oír su palabra. ¿Tú crees que la vida tuya es digna de ser imitada? ¿Tú crees que tú puedes ser un joven de impacto hoy con ese tipo de actitud? Cuando pregunto de la oración, que lo he preguntado en muchísimos lugares a muchos de ustedes, se ha repetido la misma respuesta. La gran mayoría no ora, ni estudia. ¿Cómo tu vida puede ser calcada por otro? ¿Cómo tú puedes ser de impacto a los demás? ¿Cómo tú puedes ir en contra de la corriente de este mundo si los elementos indispensables para ser un joven de impacto no acompañan tu diario vivir? En este texto de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, el apóstol Pablo no solamente se ocupa de hablar de lo que es un ejemplo, un llamado, de que seamos ejemplo de los creyentes, sino que también dice algunas de las acciones que deben caracterizar la vida de un joven que dice ser creyente. ¿Cuál es? Número 1, sé ejemplo de los creyentes en que, en palabra, nuestra conversación diaria debe ser una conversación sana, saludable. Nosotros no tenemos por qué hablar igual que lo que hablan en el mundo. Ni debo vestir igual que los demás. Hace unos días me envían un joven para que lo entreviste para una posición de trabajo. Bueno, varios jóvenes. Uno de ellos fue al lugar con una peladita media caliente, sin media, con los pantalones, ya ustedes saben, a media alta o a media alcancía. Y habían otros jóvenes que también fueron a entrevistarse en el trabajo y esos estaban vestidos de una manera adecuada, una camisa, un pantalón. No era que estaban de gala, sino tranquilamente. Yo le pregunto a ustedes, ¿a quién se eligió solamente con esos datos para un trabajo en específico? ¿A quién ustedes creen que yo recomendé? El que estaba vestido formal. Un creyente cuando va a buscar un trabajo y debe ser de impacto a quien lo está entrevistando, ¿cómo debe ir vestido? Bien vestido, correctamente vestido, no de gala, no es que vaya con un traje ni con un saco y una corbata, es que ande bien vestido. Bueno, pues el apóstol Pablo dice aquí en este texto de que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, primero en tu hablar, en tu conversar, en tu manera de proceder, en tu vestir, nosotros podemos agregar, pero también el hablar no solamente es con la boca.
Ahora se habla, y estaba buscando mi celular, pero lo tenía yo sí ahí. De hecho, están transmitiendo el evento en vivo para que lo sepan. Ahora también se habla, ¿con qué? Con el celular. Y en lo que decimos por ahí, decimos lo que está en nuestro corazón. Lo que señalamos cuando tenemos la oportunidad de usar las redes sociales, dice cómo está nuestro corazón. De lo que hablamos por ahí es similar y a veces peor que lo que nosotros decimos con nuestra boca. De la abundancia del corazón, ¿qué dice la palabra? Habla la boca. Y cuando usted dice todo tipo de cosas y escribe por ahí lo que sea, eso es lo que hay en el corazón suyo. Un joven creyente debe caracterizarse por tener una conversación sana, dulce, alegre, que motive a los demás, que impacte en la vida de otro. Cuando usted habla igual que los del mundo y hay una redada en las calles de la policía, ¿a quiénes se llevan los policías? ¿A los que hablan correctamente o a aquellos que hablan como hablan los demás? El texto nos dice que nosotros debemos ser ejemplo en palabra, en conducta, en nuestra forma de actuar en el día a día. Debe delatar lo que nosotros somos: amor, espíritu, fe y pureza. Simplemente quisiera quedarme con la primera parte en la que hablamos de la palabra, nuestra conversación diaria, que con ella nosotros podemos bendecir a los hombres, pero también podemos maldecirle al mismo tiempo, como dice Santiago. Nuestras palabras nos delatan. ¿Recuerdan lo que pasó con el apóstol Pedro y con muchos de los discípulos? Cómo ellos fueron reconocidos por los demás. ¿Por qué? Porque hablaban como Cristo. Porque hablaban ¿de quién? De Cristo. Y ejecutaban las acciones que Cristo hacía. Por esa razón muchos de ellos fueron reconocidos en diferentes lugares. Qué hermoso es, joven, cuando alguien por ahí te reconoce por tu manera de hablar. Qué hermoso es cuando alguien dice: oye, te oí hablar y noté en tu conversación que tú eras alguien diferente. Y que la diferencia era de que lo que tú hablabas a mí me emocionaba, me llenaba el corazón. Lo que tú decías era para la bendición mía. Lo que tú decías servía y era de utilidad para todo el que estaba escuchando. Y por esa razón yo noto que tú eres diferente a los demás. Y esa diferencia es el hecho de que es una vida transformada por el Señor. Nuestro país necesita entonces jóvenes así. Jóvenes que impacten, jóvenes que trasciendan, jóvenes que comenzando desde su casa, desde su hogar, impacten su casa, sean los mejores hijos, lo dije hace un momento, sean también los mejores vecinos, sean los mejores estudiantes, sean los mejores en todas las áreas en las cuales nosotros estamos trabajando. ¿Ustedes recuerdan a Daniel en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan lo que pasó con él y también sus amigos? Que ellos fueron escogidos entre muchos jóvenes. Y una de las cosas que él hizo inmediatamente, él llegó juntamente con sus compañeros, es que no quiso contaminarse con la comida del rey. Y pusieron a prueba prácticamente a Dios, en el sentido de que ellos desearon por completo obedecer a Dios antes que a cualquiera.
y fueron bendecidos por el Señor de una manera grande, siendo los principales, aparte del rey, dentro de aquella nación. ¿Por qué no nosotros somos los que dirigimos esta nación? ¿Por qué no nosotros somos los jóvenes a quienes hay que consultar en el vecindario que vivimos? ¿Por qué no nosotros somos aquellos a los cuales vamos siendo ejemplo donde quiera que nos encontramos? ¿Por qué no nosotros hoy en día no somos los que transformamos la iglesia donde nosotros nos encontramos? Aquí hay un mapa al final que yo se lo he mostrado una y otra vez a los ancianos de las iglesias de ustedes. Ahí están las provincias de nuestro país. Ahí están los lugares o provincias donde tenemos iglesias, templos bíblicos. Las que están oscuras son ciudades donde hay alguna iglesia de nosotros. Lo que está en blanco hoy en día no tiene ninguna congregación. Joven que aquí está, lo primero que te voy a señalar es lo siguiente: si eres un joven de impacto y tú quieres que tu vida sea de bendición donde quiera que se encuentren, comienza bendiciendo con tus acciones la iglesia donde tú te encuentras. Muchos de ustedes tienen hermanos ya mayores dirigiendo la iglesia y muchos de ellos no tienen fuerza para hacer el trabajo que hay que hacer en el tiempo de hoy. ¿Quiénes son los llamados a hacer ese trabajo? Ustedes, los jóvenes. ¿Quiénes son los llamados a que ese mapa cambie de color? ¿Alguien de fuera? ¿O tú que estás en esta tarde aquí? Alguien que venga de fuera y nos diga a nosotros lo que hay que hacer, o tú eres el encargado de divulgar el evangelio en todos esos lugares en los cuales están de color blanco. La juventud está en tus manos, Dios te la ha dado. El que tiene la bendición de todavía poseer todas las fuerzas es el encargado de disfrutar, pero al mismo tiempo de impactar la congregación y la ciudad y el país donde nosotros nos encontramos. Seamos ejemplo, seamos los mejores jóvenes de nuestra nación, seamos los jóvenes que Dios quiere para bendición de la iglesia donde nosotros nos encontramos. Seamos los jóvenes que hoy en día lleven el mejor mensaje que este mundo necesita escuchar. Y es el mensaje de Jesucristo, el mensaje transformador, el mensaje que cambia, el mensaje que verdaderamente lleva esperanza y lleva aliento a toda la juventud de todos los confines del mundo. Jóvenes, que Dios nos bendiga esta tarde. Yo sé que en breve Marrero nos estará diciendo muchas cosas importantes acerca de esto. Simplemente quería levantarle el ánimo diciéndole a ustedes: ustedes son los mejores jóvenes de este país. Ustedes son jóvenes de impacto que con sus vidas pueden transformar y fortalecer la nación en la cual nosotros nos vivimos. Que Dios le bendiga.